¿Ya? Lo voy a tomar en cuenta. Ya, entonces, rapidito vamos a hacer esta clase porque como todas las clases las odio. No me quiero. Pero son muy cargadas, pues son muchos temas. Así que voy a hacer bastante hincapié en las partes que me parecen que son más difíciles de entender o que necesitan más explicación, y las que la verdad solamente se puede leer la diapositiva, básicamente les voy a ignorar, para que si la necesitan repasar, vean el video muy claramente o vean la diapositiva simplemente, ¿ya? Pero no porque no lea una diapositiva la pase significa que no es importante, sino de que creo que es fácil de entender. O sea, se explica bien fácil por medio del imagen o el video, que ya lo hice en video y no en la lista. Totalmente bien. Yo diría muy bien. A veces son excelente. Entonces, hoy vamos a hablar de la inmunidad adaptativa. No se cierre el concepto de que la inmunidad y la adaptativa son dos conceptos separados que no interactúan, no, todo lo contrario. Son dos sucesos que se necesitan entre los dos para poder coordinar una respuesta inmune efectiva, sino que la inmunidad adaptativa ha nacido a partir de años de evolución que nos han hecho que algunos mamíferos tengan esta capacidad o estos participantes para esta respuesta inmune para poder defendernos mejor de microorganismos, básicamente. Entonces, la primera diferencia que ya sabemos es el tiempo. El tiempo de acción con respecto a la inmunidad innata es muchísimo más largo porque hay que involucrar otros procesos que toman más tiempo para que esta respuesta inmune sea mucho más potente y mucho más específica, localizada, ¿no? El otro proceso básicamente que le ha diferenciado, como hablamos la semana pasada, es el proceso de la selección o expansión clonal. ¿Alguien tiene alguna duda con la expansión clonal? ¿No entiende ese concepto como para explicarlo? Sí, yo. Ya, muy bien. Imagínate que yo soy un linfocito, no, lo contrario, imagínate que yo soy un neutrófilo y encuentro acá una señal de inflamación. ¿Qué hago? Yo activo una respuesta inflamatoria para que vengan otros neutrófilos, para que vengan y hagan daño así a lo que sea. Comienzan a hacer todo, comienzan a simplemente causar inflamación y hacer daño. Esa es la respuesta inmune innata, torpe, ¿no? O sea, no específica. Sin embargo, lo que hace la inmunidad adaptativa es que yo, siendo un linfocito, que tengo mucho menos población que un neutrófilo, voy a venir y voy a identificar este antígeno, voy a poder reconocerlo por medio de mi receptor. Soy el único linfocito que estoy reconociendo este receptor. Entonces, para tener una respuesta inmune más efectiva, no llamo a otros linfocitos a ver cuál reconoce este receptor, sino yo, por medio del mecanismo de autoestimulación, me clono. Hago una población clonal y como va a ser una clona mía, va a ser exactamente igual teniendo el mismo receptor de TCR. Por lo cual toda mi clonalidad, todo mi grupo poblacional va a reconocer este mismo antígeno como ajeno y va a poder dirigir una respuesta inmune a esta molécula. Ese mecanismo de la expansión clonal es lo que lo diferencia de cualquier otro fenómeno de la respuesta inmune innata. Muy bien. Pero este proceso de clonación, de la expansión clonal, va a traer también ciertas consecuencias, ya que ustedes saben que cualquier proceso de aceleración de entrada al ciclo celular de la mitosis puede llevar a cambios en el ADN, y eso puede llevar a cambios estructurales o cambios que puedan llevar a afectar negativamente el linfocito, que para eso hay una selección química, ¿no? Que eso lo vamos a hablar más adelante, el proceso de la tolerancia. Pero esta misma selección química puede fallar, llevando a que el reconocimiento de lo propio versus lo ajeno pueda verse distorsionado y generar un proceso de autoinmunidad, de lo cual en la inmunidad innata no sucede. Eso va a involucrar diferentes receptores, diferentes patrones de reconocimiento, que eventualmente en la inmunidad adaptativa se puede reconocer cualquier tipo de patrón de carbohidratos o de proteínas en la naturaleza. Y eso es lo que lo hace adaptativo, de que ya no depende de la evolución o de reconocer daños, sino simplemente de que se puede adaptarse a cualquier otra molécula que sea ajena al cuerpo. Entonces los participantes básicamente van a ser de la ontogenia linfoide, los linfocitos B, T y otras particularidades que van a tener sus funciones especializadas que vamos a hablar más adelante. Básicamente, este proceso de la inmunidad adaptativa, clínica, secundaria, como la hayan leído, va a tomar un tiempo de generar una respuesta efectiva, más o menos en 4 a 7 días, por los mismos procesos de reconocimiento que van a involucrar, y va a generar un segundo fenómeno que también caracteriza la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa como tal, que es el fenómeno de memoria. El fenómeno de memoria es que cuando yo hice esta expansión clonal que di en el ejemplo, va a haber una pequeña población que se va a guardar en los órganos linfoides periféricos o secundarios para poder actuar más rápidamente frente a una reexposición. El mismo concepto o el concepto base en el que se fundamenta
simplemente yo te expongo un antígeno para que tengas una protección a lo largo de los años, no una protección en el momento, sino protección en el tiempo que se facilita o se explica por el fenómeno de la población que queda de células E o B en el momento. Estos linfocitos van a trabajar por medio de sus receptores de TCR para el linfocito T o BCR para el linfocito B, que por medio de la expansión clonal van a dirigir esta respuesta a un antígeno específico. Pero para que suceda esta reacción, esta activación, van a tener que pasar de un estadio inactivo a un estadio activo para finalmente desarrollarse, no madurar, sino madurar, corríjame, no es madurar, sino desarrollarse en una célula especializada. Los linfocitos B se van a especializar en las células plasmáticas, que son unas células grandes que ya no tienen función de reconocimiento de antígenos ni nada, solamente una función de sintetizar y de secretar inmunoglobulinas en nuestro cuerpo. Y los linfocitos T se van a desarrollar en células efectoras que, dependiendo la necesidad de respuesta inmune, van a dirigir el tipo de respuesta que se quiere. Se quiere una respuesta netamente de fagocitosis celular o una respuesta mediante anticuerpos humoral. Dependiendo del medio, del entorno, es como va a generarse esta respuesta. Entonces vamos a tener diferentes tipos de linfocitos. A grandes rasgos vamos a tener los B, los T helper o los T colaboradores, los citotóxicos o CD8 o CD4 helper y los T reguladores muy importantes. Los T reguladores básicamente van a ser la contraparte de disminuir una respuesta inmune en el momento que corresponde. Entonces, primero hay que entender cómo trabaja el linfocito T. El linfocito T primero, para su etapa de maduración y desarrollo, tiene que pasar por dos pasos críticos. Los dos pasos críticos van a pasar en el timo. Por eso son las T, es su órgano donde van a finalmente madurar. ¿Cuáles son los dos procesos o pasos críticos que tiene que superar? Primero es el correcto reordenamiento de su TCR. ¿Qué es esto? El TCR es una proteína que va a ser su receptor para reconocer estos péptidos o antígenos que se le va a presentar una célula presentadora de antígeno. Este TCR va a estar unido a un complejo de CD3, que es lo que se conoce como el pre-TCR, que va a tener dos cadenas, va a estar conformada por dos cadenas, o puede ser alfa-beta o puede ser gamma-delta. La mayor cantidad de linfocitos T van a expresarse como alfa-beta y una pequeña cantidad como gamma-delta. Los gamma-delta no van a tener la función típica del linfocito T y eso lo vamos a hablar más adelante. Sin embargo, los que tengan las cadenas alfa-beta, estas dos cadenas van a tener unos segmentos codificados en diferentes partes de los cromosomas, ¿ya? Que van a ser los segmentos B de variabilidad, B de diversidad, J de junction o unión y la C constante. Sin embargo, las cadenas solamente la beta y gamma, no, la beta y delta van a tener los cuatro segmentos y las alfa y gamma van a tener todos los segmentos excepto el de diversidad. Esto le va a dar una importancia ya que la cadena beta o gamma, en caso que sea un linfocito de gamma delta, va a poder sufrir un reordenamiento de su TCR. Este reordenamiento le va a ayudar a dar la pluralidad, la diversidad a este TCR para poder distinguir virtualmente cualquier molécula proteica o carbohidratos que le presente la naturaleza, para darle esta diversidad de poder reaccionar a un antígeno y que ese mismo TCR no reaccione contra otro antígeno y así evitar la autoinmunidad. Entonces, este fenómeno lo va a hacer por medio del reordenamiento de su cadena beta, ¿ya? O en caso que sea un gamma delta de la cadena delta, lo va a reordenar a nivel genético para expresarlo de otra manera y mientras lo reordena, digamos que quiere evitar que tampoco la diferencia entre TCR y TCR sea muy pequeña, tampoco quiere que la diferencia sea muy sutil. No puede haber tanta diversidad, por decirlo así, porque si no, no va a haber realmente una especificidad. ¿Y cómo lo hace para frenar, digamos, este fenómeno de ya no ampliar tanto la variabilidad de la estructura? Lo hace por medio de la exclusión alélica. Al reordenar su cadena beta de un gen, de un alelo del cromosoma, el otro alelo, el de, digamos, un gen es el de la madre, el otro alelo, el del padre, digamos, lo va a excluir, va a suprimir la expresión genética de este para evitar que haya un cruzamiento de esta expresión y que le aumente más pluralidad. Entonces esto es un mecanismo que lo tiene que pasar, tiene que suceder para que el TCR tenga la estructura final o completa. Entonces ese es el primer paso crítico, que el TCR en palabras más generales,
que el TCR esté bien conformado. Si el TCR está bien conformado porque sucedió el fenómeno, primero de elegir el linfocito T que quiere ser alfa, beta o gamma delta, y si elige ser alfa beta, que reordene la cadena beta de manera exitosa con el fenómeno de la exclusión alélica. Si sucede esos tres pasos, ha pasado el primer paso crítico, el primer obstáculo. Cuando ya tiene su molécula de TCR bien conformada, que ha sido todo este proceso que les he comentado, sucede en la región córtico-capsular del timo, va a poder pasar a la segunda etapa, que va a ser a nivel de la corteza y de la médula del timo, que va a ser la selección tímica o el proceso de la tolerancia. Tomar en cuenta de que este reordenamiento de la cadena beta, antes de pasar a la segunda parte, va a suceder en un estadio doble negativo. Acuérdense que de la médula ósea sale el precursor linfoide como estadio doble negativo. Hay 4 estadios doble negativos, ¿no? 1, 2, 3, 4, los cuales va a depender la expresión de los CDs que los acompañan, ¿ya? Y sobre todo en el estadio doble negativo 3 va a suceder el reordenamiento. Sin embargo, para entrar a la selección tímica, este linfocito T va a tener que volverse, ¿qué va a tener que volverse? Doble positivo, va a tener que utilizar ambos CD4 y CD8. ¿Por qué? Porque la selección tímica es un proceso en el cual va a medir de alguna manera la actividad de este linfocito T. Porque por un lado, yo quiero un linfocito T que reaccione a un estímulo, ¿no? O sea, que se pueda activar, que funcione, pero por otro lado no quiero que tampoco sea hiperreactivo, no quiero que tampoco sea como que demasiado estimulable a cualquier antígeno. Entonces, esa regulación se encarga de la selección tímica, que estructuralmente la dividimos en dos, en la selección positiva y en la selección negativa. La selección positiva dándose sobre todo en la corteza del timo, mediado por las células epiteliales del timo, y la selección negativa dándose en la médula del timo por las células dendríticas, por las células medulares del timo. Es importante esta diferenciación porque estas células tienen diferentes expresiones proteicas o funciones que le ayudan a hacer una y otra. Por ejemplo, la selección positiva básicamente lo que hace es una célula epitelial del timo expresarle un MHC 1 o 2, porque acuérdense que este linfocito T en este estadio va a ser doble positivo, va a tener tanto CD4 como CD8, entonces puede reaccionar a cualquier tipo de MHC, MHC1, MHC2, pero las células epiteliales del timo usualmente son como células presentadoras de antígeno que expresan más el MHC2. Entonces van a presentarle este MHC al linfocito T y mediante su TCR van a interactuar. Si esta interacción es exitosa porque el TCR está bien formado, tuvo un reordenamiento exitoso, va a activarse, va a pasar un umbral en el cual se va a considerar que este linfocito T ha reaccionado. Esta reacción va a depender de dos factores. Uno, de la densidad de TCR que tenga ese linfocito. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de receptores que tenga la membrana. Es diferente que yo espere que reaccione un linfocito T que tiene 1, 2, 3 TCRs a que tenga 1 millón, 2 millones. Obviamente va a haber una reacción diferente. Y el otro factor va a ser la intensidad de la señal. Es diferente que yo tenga un TCR que traduzca una señal de manera muy potente por medio de los segundos mensajeros, o otro que tenga una señalización muy pobre de tirosinquinasa y no active nada a nivel intracelular. Entonces esos dos factores van a intervenir en que esta presentación del MHC al TCR bien conformado pase el umbral que se considere correcto. Si es que este TCR no se activa lo suficiente o no hay suficientes TCR bien formados para que la interacción no estimule el linfocito T y no llegue al umbral, ese linfocito T va a entrar en anergia y va a eventualmente terminar en apoptosis, porque no funciona, sus receptores no funcionan y para que yo quisiera seguir madurando un linfocito T que no funciona. Sin embargo, después de la selección positiva, en el cual yo ya tengo el linfocito T en el umbral de activación que yo quiero, va a entrar las células dendríticas especializadas por las células medulares del timo y van a presentarle mediante un MHC de igual manera al linfocito T un autoantígeno. Ahí sí va a haber un petio o carbohidrato del cual va a ser reconocido como del cuerpo propio. Entonces lo que quieren ver en ese momento de la selección negativa es si ese umbral de activación supera lo que yo considero normal. Si es que este linfocito T, mediante la presentación de este autoantígeno, sigue activándose más de normal, es hiperreactivo,
ese linfocito T va a ser inducido a la apoptosis. ¿Me entienden? Entonces, la selección química no necesariamente son dos procesos que suceden separados, ¿no? La positiva y la negativa. Lo pueden ver como un mismo proceso en el cual yo quiero un linfocito T que tenga un umbral adecuado de activación. Obviamente suceden en dos lugares diferentes porque son dos células diferentes que participan en las presentaciones, pero necesariamente lo que buscan es lo mismo, un umbral correcto de activación. Si este linfocito T reacciona muy poco, es inducido a la apoptosis, en lo que llamaríamos la selección positiva, y si reacciona demasiado, es inducido a la apoptosis como hiperreactivo o autorreactivo en el proceso de la selección, lo que llamamos la selección negativa. Muy bien. Entonces, básicamente no se olviden que esta es una esquematización un poco diferente, pero me parece que el otro cuadro es mucho más claro. De cómo es el proceso de la selección química que sucede en la corteza, la positiva, en la negativa, en la médula, pero es por las células que participan. Ya no necesariamente porque son dos procesos que suceden al mismo tiempo. Yo imagino en mi cabeza que es un proceso que sucede al mismo momento, solo que por dos tipos de células diferentes. Bueno, no olvidar que dependiendo, ya cuando este linfocito T ya está superando la selección negativa, por decirlo así, o la selección química en general, ya va a dejar de ser doble positivo porque va a tener que elegir o ser condicionado a ser solo de una línea, o sea, de un subset CD4 o CD8, ya que de eso va a depender toda su acción y sobre todo a qué moléculas va a reaccionar, al MHC2 o al MHC1, dependiendo si es CD8 o CD4. Y la diferenciación, no sé si está acá. Y la diferenciación básicamente entre CD4 y CD8 interviene bastante por el medio extracelular. Hay factores estimulantes que predisponen bastante al subset de CD8 como el NOTCH1 y la ausencia de estos predispone bastante al subset de CD4. Entonces ahí viene la primera pregunta que yo me hice en pregrado, que fue ¿cómo sucede esta presentación de un autoantígeno? O sea, hay una célula en verdad que tiene todos los antígenos de todo el cuerpo y los expresa toda a la misma vez. ¿Cómo esa célula no se vuelve cáncer? ¿No? Si se vuelve un cáncer, esa célula me muero, ¿no? Porque tiene literal la capacidad de expresar todo de todo el cuerpo. Entonces, esa fue la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es esta presentación de la selección negativa? Hay dos postulados que tratan de explicar cómo es esta presentación de los autoantígenos. Básicamente el primero es que, las células dendríticas son las que se encargan más de esta presentación del autoantígeno, y las células dendríticas, como saben, son una célula que tiene doble autogenia, por lo cual son bastante cosmopolitas en el cuerpo, o sea, se encuentran en literalmente casi todos los tejidos, todos los órganos, y se plantea de que estas células dendríticas tienen, digamos, dos etapas de vida. Una en la cual van a tener una fase tisular, en la cual van a estar residentes en un tejido, por ejemplo, cardíaco, renal, pulmonar, piel, hígado, lo que sea. ¿Y de qué se encarga una célula dendrítica, al igual que un macrófago? Simplemente de recoger la basura, las células que entran a apoptosis, limpiar el medio ambiente. Entonces, mediante este proceso de limpieza que hacen las células dendríticas, van a captar antígenos de las células del tejido. Cuando captan estas células del tejido, van a comenzar a perder receptores de adhesión, con lo cual la van a liberar de ser residente del tejido y van a poder ser liberadas a la circulación. Al ser liberadas a la circulación, en algún momento van a residir, van a caer en el timo, y estos antígenos, proteínas, carbohidratos que han captado en su tejido original son los que van a presentar como autoantígenos al linfocito T en el proceso de la selección negativa. Esa es una forma de explicarlo. O una forma, o digamos una parte, porque realmente no sabemos. La otra explicación nació no porque a alguien se le ocurrió, sino porque más o menos en la época de los 70s, 80s, comenzó a ver, un tipo comenzó a darse cuenta que había varios niños que nacían con una enfermedad, con un compromiso glandular multisistémico muy severo, que se caracterizó como autoinmune, y le pusieron el síndrome poliglandular autoinmune. A este síndrome se dieron cuenta de que todos esos niños tenían en común de que tenían una deficiencia en el gen o la expresión de la proteína IDO, que en inglés es el autoimmune regulator. La deficiencia de esta gen o esta caja proteica le pusieron ese nombre porque se dieron cuenta de que la falta de este gen daba pie a un síndrome
autoinmune, pero no solamente de una célula, de un antígeno, sino de muchos tejidos. O sea, entonces se infirió de que participaba de alguna manera, tenía una participación muy importante en lo que es el proceso de la tolerancia central. Entonces se postuló de que las células dendríticas y las células neuronales del timo tienen la expresión de este gen aire, o sea, pueden expresarlo a diferencia de cualquier otra célula del cuerpo, y las proteínas que van a expresar a partir de ese gen van a entrar en un proceso de autofagocitosis, o sea, van a procesar esas mismas proteínas que están produciendo para presentarlas como antígenos y así explicar el fenómeno de la selección negativa o la presentación de autoantígenos. La explicación más fácil que yo considero es por el proceso de endocitosis, que simplemente captan antígenos en el ambiente y lo procesan, pero eso no tendría ningún sentido, ya que estamos hablando netamente de ambiente del timo. ¿Dónde están los antígenos del corazón, del riñón, del hígado, del pie, ¿no? Entonces, no diría cuál exactamente es el proceso, creo que nadie lo sabe, pero son tres explicaciones que en conjunto quizás podrían darnos una luz de cómo funciona la selección. Entonces, ya que tengo un linfocito T que ha sobrevivido o ha pasado los dos pasos críticos, que básicamente es usualmente menos del 3 a 2% de toda la cantidad de linfocitos T inmaduros, usualmente donde más problemas tienen en pasar es la selección positiva. No pensaría en la negativa, ¿no? Pero la selección positiva es la que tiene una mayor cortacabezas de linfocitos T a nivel de la selección. La selección negativa, la verdad, no se puede determinar, solo es que ya son muy reactivos. Pero el mecanismo por el cual los linfocitos T entran más en alergia es porque entran más en apoptosis, es porque entran en alergia, porque sus receptores célula T no están conformados adecuadamente, por lo cual nunca se estimulan. Pero digamos que pasa estos ambos pasos críticos, entonces el linfocito T, según el medio ambiente, por ejemplo, por la presencia de Notch1 o la presencia de va a tener que elegir un subset, ser CD4 o ser CD8, para sus funciones ya efectores. Pero lo que siempre van a tener desde el estadio más inmaduro, digamos, por linfocito, es el que van a tener el CD28, que es una molécula coestimuladora, y el CD3. Por eso en la clase de sintometría, yo les dije que cuando hablamos de linfocitos T, no miren el 4, no miren el 8, el único que se mira es el 3 para empezar. ¿Ya? Porque el 3 es el que le da la estabilidad a su TCR, así sea no reordenado o reordenado, por lo cual siempre tiene que estar expresado. Es más, les enseñé una sintometría en la vida real que vieron que para los linfocitos T lo único que pidieron que fue CD3. Nada más. Era negativo, no tuvieron que ver más, porque si no tiene CD3, no tiene TCR y no me interesa nada más. Muy bien. Entonces, ya cuando el linfocito T ya eligió su subset C4 o CD8, va a estar en su estadio inactivo, virgen o naive, y en ese caso, ¿qué necesita para activarse? Que le presente un antígeno. Pero la presentación de un antígeno no es algo tan simple como que viene un MHC, no es tan simple como que viene un MHC por medio de una célula presentadora de antígeno y se lo presenta. Esa señal de interacción de TCR y MHC para una respuesta inmune no es suficiente. No es suficiente, por lo cual no va a activar el linfocito T. Y el linfocito T, tanto como el B, lo único que viene es activarse. Si no se activan, en el transcurso del tiempo van a entrar en alergia, que eventualmente termina en un proceso apoptótico. O sea, no tiene un propósito. Sin embargo, se planteó por mucho tiempo el modelo de las dos señales, en el cual la presentación de un antígeno con el MHC por una célula presentadora de antígeno tenía que tener una molécula de coestimulación, en este caso sería el CD80, CD86 con su ligando, que sería el CD28. Esta molécula de coestimulación, que actualmente hay muchas más, van a llevar a que el linfocito T se active, pero no le diga hacia qué subtipo del linfocito T tiene que diferenciarse. Si no tiene esta señalización de que a qué le tengo que diferenciar, es lo mismo que nada, va a terminar siendo un linfocito T, pero indiferenciado y no va a saber cuál es su función y va a terminar nuevamente en alergia y en apoptosis. Sin embargo, el modelo de las tres señales postula de que para que haya una diferenciación o activación efectiva de un linfocito T, tiene que haber la presentación del MHC con su antígeno, la coestimulación, por ejemplo, con CD28, CD80, 86, y la tercera señal. ¿Cuál es la tercera señal? El medio ambiente, señales estimuladoras que van a dirigir hacia qué tipo se tiene que diferenciar.
iniciar este linfocito T. Y aquí básicamente vamos a hablar de linfocitos T y helper más adelante, porque es donde más se ilustra este caso. Pero para que entiendan el concepto, unir un poco de por qué esta inmunidad adaptativa es tan cuidadosa en cuándo activarse, cómo activarse, por qué toma tanto tiempo, es porque esta interacción del TCR y el MHC es muy difícil de lograr. No es que las dos proteínas están esperando encontrarse, que son almas gemelas, piezas de rompecabezas para nada. Más bien, el eje de las dos proteínas tiene una desalineación que los hace que su unión sea siempre estable, que tienda a separarse. ¿Me entienden? Entonces, para que suceda realmente una activación del linfocito T, se plantea que tiene que haber un mínimo de 100 a 200 MHCs, estimulando más o menos de 2000 a 8000 TCRs en una célula, que con un tiempo aproximado de 15 a 20 horas. O sea, si esa unión del antígeno, la célula presentadora de antígeno y el linfocito T no sucede bajo estas condiciones, el linfocito T, ¿qué va a pasar? No se va a activar, va a entrar en anergia y se va a morir. Sin embargo, si la carga bacteriana, viral es grande, ¿no? Como que me he contagiado de un tipo que me estaba tosiendo la cara en el micro, la carga va a ser suficiente como para que haya suficientes células presentadoras de antígenos, que haya suficiente para que reconozcan todos los TCRs y se dé esta exposición y por ende una activación. Y para que vean lo complejo que puede llegar a ser este tema, esta es una imagen del 2004 en el cual ya se postulaba la sinapsis inmunológica, en el cual reconoce todas las proteínas que interaccionan en esta presentación de antígenos. No es solamente el MHC con el TCR, ni las moléculas del subset CD4-CD8, sino también las moléculas coestimuladoras, moléculas de adhesión y actualmente muchísimas más, porque como les repito, es de los 2004. Pero esto es hasta, digamos, la profundidad que vamos a ir. Entonces, cuando suceden las tres señales, ¿no? El MHC, la coestimulación y además la señalización para qué tipo dividirse, es donde en este ejemplo vamos a tomar al T-helper o al linfocito T colaborador CD4, diferenciarse hacia el tipo que necesita. Porque es muy diferente que yo tenga una infección por un virus intracelular, el cual yo necesite básicamente una respuesta celular, de fagocitosis, se le una infección por un parásito, cual necesite una respuesta probablemente humoral o guiada por los eosinófilos que necesite otro tipo de subtipo de linfocito. Entonces tenemos el más clásico, el linfocito T-helper 1, el cual va a ser estimulado en un contexto de presencia de interleuquina 12 y va a encargarse de liberar sobre todo interferón gamma, interleuquina 2 y factores de necrosis tumoral beta. Entonces, como le dije en la clase pasada, cuando yo vea interferón gamma, ¿de qué célula estoy hablando? ¿Quién estoy estimulando? ¿A quién quiero activar? No. El CD4 T-helper libera grandes cantidades de interferón gamma. ¿Pero por qué libera interferón gamma? ¿A quién quiere reclutar? ¿A quién quiere activar? A los macrófagos, ¿se acuerdan? Yo le dije en la clase anterior, el activador de macrófagos por excelencia es el interferón gamma. Entonces, cuando yo tengo una respuesta T-helper 1, básicamente yo estoy buscando una respuesta celular, una respuesta de fagocitosis liderada por macrófagos. Sin embargo, si yo tengo un medio en el cual va a predominar la interleuquina 4, voy a más bien buscar la diferenciación a un T-helper 2, los cuales van a producir interleuquina 4, 5 y 13, que es para estimular una respuesta guiada por linfocitos B, una respuesta humoral por anticuerpos. En ese caso, yo ya no estoy tratando de eliminar gérmenes intracelulares, es más probable que busquen lucha contra gérmenes extracelulares como parásitos o bacterias que no puedan ser fagocitadas. Y esto tiene un sentido porque la interleuquina 4 es la que va a estimular el crecimiento y la supervivencia de los linfocitos B para que se diferencien las células plasmáticas. El 5 se encarga de supervivencia y reclutamiento de los eosinófilos y la 13 para hacer el cambio de switch a la inmunoglobulina E, que eso vamos a hablar más adelante, que es el cambio de switch. Sin embargo, si el medio no solamente tiene interleuquina 4, sino factor de crecimiento transformante beta, va a dar un subtipo especial que es el T-helper 9, que por mucho tiempo se pensó que era parte del T-helper 2, que tiene un rol muy importante en sus deficiencias, por su hiperactividad, tiene un rol muy importante en lo que es enfermedades autoinmunes como la encefalitis autoinmune, por procesos bronquiales como el asma
cual le va a caracterizar por la secreción de interleukina. Cuando hablamos de T-helper 17, vamos a hablar básicamente de la secreción de la interleukina 17, que se relaciona con el reclutamiento o supervivencia de un granulocito especial. ¿Se acuerdan cuál era? Yo le dije interleukina 17 es igual a neutrófilos. Cuando yo hablo de neutrófilos, hablo de interleukina 17. Por lo cual la respuesta a T-helper 17 básicamente va a ser una respuesta inflamatoria rápida, aguda, en la que yo voy a querer neutrófilos y también va a tener un efecto por la interleukina 22 de protección de las mucosas. Muy bien. El subtipo T-helper 22 que va a liberar interleukina 22 y factor de necrosis tumoral alfa, básicamente se va a encargar del proceso de remodelación. Después de una respuesta inmune donde hay un tejido destruido por la inflamación, tiene que haber una reparación del tejido celular, del tejido extracelular, y si es el caso de no ser posible epitelio, tiene que resolverse la discontinuidad para que sea nuevamente una barrera íntegra, ¿no?, como parte de la inmunidad innata. Y eso se encarga T-helper 22 por medio del reclutamiento de queratinocitos, de fibroblastos, etc. Hay un tipo muy particular que son los T-helper foliculares, que básicamente tienen una función por medio de la secreción de estas interleuquinas de estimular la presentación de un antígeno y diferenciación de células B para mantener la supervivencia a nivel de los folículos de los ganglios principales. Y por último tenemos angiolifocitos T reguladores, o lo que se conoce como los T-helper 10, de los cuales por medio de la secreción de interleukina 10 o factor de crecimiento transformante beta van a regular una respuesta inmune cuando sea el momento, para que este feedback positivo que sucede en primera intención no sea muy exagerado. Y dentro de los factores de transcripción que está en cada tipo de célula, el FOXP3 es el que tiene una importancia clínica más relativa, ya que se ha encontrado en varios pacientes que tenían también fenómenos de superioridad no de tipo glandular, sino de tipo más mucoso, más hematopoyético. Se encontró que todos ellos tenían en común que tenían una deficiencia en la producción del FOXP3, por lo cual si no tenían la expresión del FOXP3, estos linfocitos T del subset regulador nunca se llegaban a diferenciar. Entonces, estos pacientes tenían todos estos tipos de linfocitos, pero nunca el T regulador. Y eso lo llevaba a que haya una pérdida de la tolerancia, pero ya no a nivel central por la función química, sino una pérdida de la tolerancia a nivel periférico. Porque también, como hay tolerancia central, hay un proceso de tolerancia periférico que siempre está vigilando que suceda una autoinmunidad. Entonces las interacciones, que lo he dicho de manera medio no discreta, pero quizás han pasado muy rápido, con la inmunidad innata son claras. Depende del tipo de respuesta inmune que yo quiera. En el caso de T-helper 1 celular, voy a interactuar con las células con inmunidad innata tipo fagocitos, como los macrófagos. Si yo busco una respuesta tipo 2 por medio de la formación de inmunoglobulina E, por ejemplo, voy a estar interactuando con los granulocitos que actúan contra la lucha de parásitos o contra con la lucha de microorganismos extracelulares por medio de lo que van a desnaturarse. T-helper 17 vimos que estimula la supervivencia de los neutrófilos, muy importante, y el T-helper 22 por medio de la remodelación va a estimular la activación de los queratinocitos o los fibroblastos. Pasamos al CD8, que es el otro subset de los linfocitos T, en el cual ya no va a tener una función, digamos, de comandar o dirigir una respuesta inmune reclutando otras células, dirigiendo a ver qué es lo que conviene, sino van a tener básicamente una acción citotóxica netamente, porque estas van a tener la expresión de proteínas como perforina, granzima y granulosina, que son proteínas que lo que hacen es daño a la pared celular de la célula a la cual están interactuando. Ese daño de citotoxicidad indirecto, por lo cual tiene el nombre de linfocito T citotóxico. Sin embargo, esa no es su única función. Esta, digamos, que es una función contra una célula aberrante que no la distinga, un microorganismo. Pero cuando se encuentra con una célula, digamos, tumoral, una célula del cuerpo, pero que no exprese los receptores adecuados que digan que es una célula normal, puede inducir a la apoptosis de estas células o células simplemente senescentes por medio de la interacción de su FAS, de su receptor FAS con el FAS ligando. ¿Muy bien? Entonces, sí vamos a tener subtipos de CD8, pero más que subtipos como el linfocito T, que vimos que era como algo categórico, ¿no? Se dividía en otro, aquí van a ser más como estadios, dependiendo
vamos a tener primero un linfocito TCD8 naive, o sea, virgen, no activado, en el cual no tiene función efectora, está dando vueltas por la sangre, puede estar en un ganglio, a nadie le importa, pero al momento de activarse, debido a la presentación de un antígeno que ya hablamos, va a pasar a volverse una célula efectora memoria. ¿Ya? No es que sea ni de memoria ni efectora, sino que tiene ambas funciones. Podrían dividirse a cualquiera de las dos, pero esta célula va a tener una acción rápida. ¿Y cómo yo la distingo? Porque va a perder primero el CS62 ligando. CS62 ligando, dentro de sus funciones, tiene una función, digamos, de atarlo a un tejido, de atarlo, por ejemplo, a los ganglios. Al perderlo, esta célula va a poder salir y dirigirse hacia el tejido inflamado para hacer la función efectora rápida o incluso migrar al tejido donde se necesite y continuar allá la acción efectora. Sin embargo, después de que ya cumplió su acción rápida, va a poder diferenciarse en una célula de memoria central o una célula de memoria CD161. Las células de memoria central va a diferenciarse ya no solo porque va a me olvidé decirles que no solo diferencia del naive del efector de memoria, la pérdida del CS62 ligando, sino que el CD45-RA cambia su conformación a ser un CD45-RO. Esto ya me está diciendo que está activado. Pero ¿cómo yo lo puedo diferenciar en una célula de memoria central que todavía también está activada? Es que va a volver a expresar el CS62 ligando. Entonces esta célula va a tener también una función efectora, pero va a poder localizarse o residir en los ganglios linfáticos, porque va a expresar este receptor de adhesión para que se quede atada a ese tejido y hacer una función pero ya más retardada, más de memoria, esperando a ser reactivada. Sin embargo, si esta célula decide diferenciarse en un CD161 high o expresión alta de CD161, va a expresar naturalmente ese clúster de diferenciación y va a tener una función un poco más particular. No va a tener una función residente exclusivamente de los ganglios, pero tampoco va a ser netamente periférica. Puede establecerse, por ejemplo, en las mucosas, va a poder responder a bastantes ligandos de bacterias, como digamos una acción de rezago de la inmunidad innata, y va a producir interleuquina 17 como reclutamiento de neutrófilos y el más importante es protección de las mucosas. Este subtipo del CD8, CD161, sobre todo tiene una función con la interacción de las mucosas. ¿Muy bien? Entonces, hablando ya de memoria, que hemos hablado bastante, el proceso de formación de memoria va a seguir un dogma, ¿no? Que básicamente se activa una célula o B, va a formarse una acción efectora y luego va a quedar una población que va a guardarse, a quedarse en los tejidos periféricos para ser más efectiva a una segunda reacción. Pero ¿cómo sucede eso? Por mucho tiempo se pensó de que simplemente era una acción divergente, o sea que frente a una activación del linfocito T iba a haber una población efectora y una población de memoria que ya iba a recibir de frente. Sin embargo, eso no expresaba bastantes fenómenos que vemos con respecto a la formación de inmunidad, de memoria y inmunidad a largo plazo que durante las últimas décadas se ha desarrollado bastante por el tema de la vacuna. Se planteó como segunda propuesta de que no es de que era un tema divergente, sino de que era un tema lineal. Y bajo la activación de estos linfocitos T se va a formar lentamente una población efectora que mientras vaya decayendo el estímulo o el antígeno que lo ha hecho activarse, van a terminar volviéndose células de memoria. Todas. Entonces, también eso dejó como un hueco en algunos problemas que hay con respecto a la memoria inmunológica. Y se planteó este tercer formato, en el cual vamos a tener de que frente a la activación del linfocito T vamos a tener igualmente una población efectora, pero que eventualmente puede desarrollarse tiempo dependiente en una población efectora temprana y una población efectora tardía. Ambos dejando una población de memoria cuando ya no haya el estímulo de inflamación o de activación y que las células de memoria, las células efectoras tempranas van a dar pie a las células centrales de memoria, ¿no? A los que eran C45-RA, C62 ligando positivo, y la segunda población tardía dando pie a la población de memoria CD161 positivos, que tenían una función, como les dije, más específica, no tan clara, porque ya son células que ya han tenido un mayor tiempo de vida y probablemente estén cerca de ser. Básicamente esa sería la implicación. Sin embargo, incluso hace varios años se propuso
de que estos estadios de activación de las células efectoras tenían más fases, no solamente una temprana y una tardía, sino también una disfuncional y una no funcional, el cual, mientras más tiempo ha tenido circulando esa célula efectora, lo más probable es que cuando deje de haber estímulo, simplemente entre en apoptosis. Sin embargo, la célula disfuncional se va a diferenciar no de una célula de memoria, a una célula que no tenga ninguna actividad realmente, una célula con una función desconocida, y las células tempranas y tardías sí van a tener estas poblaciones que van a tener estas diferentes funciones dependiendo de los sedes de expresión. Entonces, los cuatro son, digamos, las hipótesis que hay para la formación de memoria, porque cada vez que hay una epidemia o algo, cambia un poco el concepto de lo que es memoria inmunológica de lo que se sabe. Que no crean el COVID, la viruela del mono, la recreación del polio ha cambiado bastante la percepción de lo que es memoria inmunológica. Bueno, entonces ahora pasamos a los linfocitos T reguladores, que estos van a tener una función, como dice su nombre, de suprimir o disminuir una respuesta inmune. Estos expresan ambos CD4 y CD8. Puede expresar cualquiera de los dos, pero lo que definitivamente va a expresar es CD25, que es para la necesidad de su actividad. Entonces, ¿cómo funcionan estos linfocitos T? Se cree que cuando hay una activación de estos linfocitos, hay un grupo, una clonalidad que se va a diferenciar siempre hacia el linfocito T regulador, pero estos no van a actuar desde el principio de la respuesta inmune, porque una interleuquina, que es la que característicamente participa desde el inicio de la expansión clonal, que es la interleuquina 2, va a suprimir su actividad reguladora. Y mientras vaya bajando la estimulación de antígenos a la presentación, la inflamación, la interleuquina 2 va a ir disminuyendo en cantidad, por lo cual los linfocitos T reguladores sí van a poder actuar a nivel de inhibir por medio de la secreción de dos interleuquinas, la interleuquina 10, como le dije, y el factor L5 transformando. Estas dos interleuquinas van a suprimir una respuesta inmune a un linfocito T activado por efector por medio de inhibición de la respuesta inmune. Pero ese no es el único mecanismo. Acuérdense que les estoy comentando de que estos linfocitos tanto expresan CD4 y CD8. Así que si se les ocurre a esos linfocitos T reguladores, ¿no? Digamos que este es un linfocito su compañero es un linfocito T activado, y yo le estoy dando señales, yo la paz, y adelante. Por favor, tranquilízate, le mando cartas, ¿no? Por favor, necesito que te pagues, y no me hace caso. El linfocito T regulador, por medio de la expresión que tenga en su CD8, pueden patear el tablero y pueden hacer una acción citotóxica directa sobre los linfocitos T efectores. Pueden hacerlo por medio de la expresión de subrancinas, perforinas, glicinas, o por medio de la expresión de ligandos que vayan a inhibir directamente la presentación del antígeno o del faz ligando. Muy bien. Aparte de tener una acción también de interrumpir con el metabolismo, estas son las efectoras que, digamos, el ADP, la adenosina, digamos, de privarlos, que las citoquinas van a hacer que la acción efectora no sea tan potente. Entonces, el linfocito regulador va a tener varias funciones por las cuales puede inhibir una respuesta inmune, pero lo que no se puede olvidar es que para su desarrollo necesito la expresión de la caja de Fox. Respecto a eso, yo creo que no hay nada más que ver con la linfocito regulador. Pero como por supuesto la inmunología nos odia, nos va a dar este subtipo de linfocitos T innatos que no entran dentro de ninguno de lo que hemos hablado hasta el momento, sino son como un rezago adaptativo del paso que hubo de mamíferos entre la inmunidad innata y adaptativa. Son linfocitos T que tienen la autogenia de linfocitos T, pero no van a tener la misma función de inmunidad adaptativa. Los dos de esta población son los linfocitos T gamma delta, los que no tienen su PCR alfa beta, sino gamma delta, y los NK-T. No son los mismos que los tranquilos, son los tranquilos T. Los linfocitos T gamma delta, al tener las capacidades de un TCR pero gamma delta, y aparte la expresión del NKG2D, que a lo que les suena es el receptor por el cual trabajan los natural killer para reconocer las señales de supervivencia, ya que al no reconocer una señal de supervivencia en su opuesto, va a inducir a la apoptosis con la célula que se encuentra. Entonces, básicamente eso le va a dar funciones al linfocito T gamma delta de ser citotóxico,
por su mismo PCR, de iniciar una respuesta inmune, liberación de citoquinas o propagación de inflamación, y también como tiene componentes de inmunidad innata como toll-like receptors o PRRs como la edectina 1, va a poder también interactuar con ligandos sin necesariamente que se le presente un antígeno. Entonces va a ser un linfocito T que no necesita que le presente un antígeno básicamente. Y eso lo hace súper peligroso porque al tener esta capacidad es, digamos, yo consideraría, porque no es tampoco que me conste, yo lo consideraría como parte fundamental de la vigilancia de tumores. Es una célula que no depende de nadie y que tiene la capacidad no solo de iniciar una respuesta inmune contra una célula aberrante, sino de ahí mismo terminar. Por lo cual, si alguno viene a ser hematólogo, acuérdese de mí o oncólogo, de que cuando vean una leucemia linfática aguda, tipo T, gamma delta, es la peor cosa que van a ver en su vida, porque al encargarse esta célula de la vigilancia de tumores, básicamente estos pacientes no tienen cómo terminar de suprimir una respuesta antumoral. La inmunoterapia, lo que quieran, le va a ayudar, pero no la va a terminar. Por lo cual estos pacientes básicamente desde el diagnóstico ya están entrando con los paliativos porque no tienen ningún tipo de terapia que pueda ayudar, ya que están atacando a la célula que se va a encargar de terminar la acción antitumoral al nivel. Al igual que los natural killer T, que se llaman natural killer T porque son linfocitos T que tienen la expresión de un receptor T alfa beta, o sea, como el que conocemos normalmente, pero aparte tiene receptores de acción de los natural killer. ¿No? Es como un linfocito T gamma delta, pero que en vez de gamma delta tiene alfa beta con la expresión de los natural killer. Y esto le da la particularidad de también participar en procesos de infecciones sin necesidad de presentación de un antígeno, en la vigilancia antitumoral y también en procesos de vigilancia de auto. Muy bien. Tenemos otro tipo que no tiene nada que ver con los linfocitos innatos, que son los linfocitos interepiteliales, que son un tipo muy especial porque también son regresados entre la evolución, la adaptación que hubo entre la inmunidad adaptativa y la innata, los cuales son linfocitos residentes de los tejidos epiteliales que tienen acción muy extrema. Cuando se encuentran inactivos cuando se encuentran en un ambiente no inflamatorio, por ejemplo, una mucosa íntegra sin penetración de microorganismos, de bacterias, lo que sea, van a favorecer bastante con el regeneramiento, la protección de esta mucosa como barrera externa de la inmunidad innata, pero en un contexto inflamatorio estos linfocitos intraepiteliales van a causar respuestas inflamatorias tan severas que no van a favorecer a mantener íntegra esta membrana, sino solamente la lucha de microorganismos por medio de reclutamiento de otras células como el inmunidad. Entonces nos olvidamos del linfocito T, no para siempre lamentablemente, pero nos olvidamos y vamos a pasar al linfocito B. El linfocito B obviamente tiene una ontogenia más fácil. Vamos a tener un estadio de maduración que va a ser en la médula ósea, ¿ya? Y una etapa de desarrollo que va a ser a nivel de los ganglios linfáticos, donde ahí va a adquirir la fase, el desarrollo especializado en célula plasmática. El linfocito B igualmente tiene dos puntos clínicos, pero que la verdad son, las dos llegan a lo mismo, que conforme de manera adecuada su BCR, que sería este. El BCR lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es una inmunoglobulina que tiene sus superficies del linfocito B. Para que se considere maduro, tiene que expresar esta inmunoglobulina o el BCR, ya sea de tipo inmunoglobulina M o D, para considerarse maduro y salir de la médula ósea. ¿Y cómo lo conforma? Básicamente, en el paso del ProB a PreB, va a expresar lo que es la cadena pesada de esta inmunoglobulina, ya sea la M o la D, en el cual eso se va a llamar como el pre-BCR. Y en el paso de PreB a B común o B nomás, va a expresar la cadena ligera, ya que los anticuerpos son formados por dos cadenas, la cadena pesada y la cadena ligera, por lo cual para la conformación de una inmunoglobulina en totalidad necesito la expresión de la cadena pesada de la inmunoglobulina y luego de la cadena ligera. Entonces, en esta esquematización tenemos el desarrollo, como les digo, medular, que le van a llamar en alguna bibliografía antígeno independiente porque no necesita ningún tipo de estimulación antigénica para progresar en su maduración. Vamos a tener que también el BCR va a tener sus cadenas de inmunoglobulina, las regiones de diversidad, unión y variabilidad,
de la cadena pesada, pero la cadena ligera solo va a tener las regiones de variabilidad y de unión, por lo cual mediante la expresión del PSR, que es solamente la cadena pesada, y la expresión de la cadena ligera del paso de breve a B común, ya vamos a tener lo que es el linfocito B maduro. Cuando el linfocito B maduro ya salga a la circulación, va a tener una fase de desarrollo, no maduración, de desarrollo antígeno dependiente, el cual va a necesitar entrar en contacto con un antígeno para poder diferenciarse a la célula plasmática. Si no entra en contacto con un antígeno, no va a poder diferenciarse a su forma especializada. Entonces, para esto, ¿qué son las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son un tetrámero proteico que va a formarse de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas, de los cuales toda la inmunoglobulina va a tener una región variable, que es la que va a poder sufrir reordenamiento para también darle pluralidad al repertorio de lo que puede reconocer, y va a tener una región constante, que no va a cambiar. Esa no va a tener las capacidades de reordenarse. Muy bien. Entonces, eso básicamente va a tener muchas funciones dependiendo del tipo de inmunoglobulina. El tipo de inmunoglobulina o el nombre que van a tener N, G, A, B o D va a ser según las globulinas de la cadena pesada. Si sus cadenas pesadas son mu, va a ser inmunoglobulina N. Si es gamma, si es alfa, si es épsilon o si es delta. Las cadenas ligeras tienen solo dos tipos de cadenas que pueden ser kappa o lambda, pero la verdad no me interesa para hacer el tipo de inmunoglobulina, igual van a hacer la misma función. Pueden haber M o G kappa lambda, no me interesa. Cada inmunoglobulina va a tener su función, siendo la IgG la más prevalente en el plasma, ya que va a ser la que la vamos a conocer como el anticuerpo crónico, o sea, el que va a durar en el tiempo como memoria inmunológica, va a tener forma de monómero y su función más importante va a ser la de opsonización. También va a tener función de activar el complemento, pero en muy pequeña manera, y es la única que puede traspasar la placenta. Pero no tiene nada que ver con su tamaño, porque varios me han dicho eso en la rectoría, no tiene nada que ver con el tamaño, tiene que ver con los receptores que expresan la decidua o el tejido trofoblástico a nivel de la placenta. Muy bien. La segunda más abundante, la verdad, es la IgM en el plasma, que va a tener una conformación pentamérica, o sea que van a ser 5 inmunoglobulinas reunidas, que va a tener una función muy importante de activación del complemento, como hablamos la semana pasada, de la vía clásica, y una pequeña función de opsonización, la verdad, en situaciones muy particulares. La inmunoglobulina A es la tercera más frecuente, esa que dice más del 15%, pero es porque la inmunoglobulina A va a tener dos tipos, va a tener una función monomérica, la inmunoglobulina A1 homocélica, que es muy pequeña cantidad, y va a tener una función dímero que va a ser secretada por las mucosas para protegernos como barrera externa de la inmunidad innata para neutralizar o no permitir el ingreso de microorganismos. La inmunoglobulina E, un monómero, muy pequeña cantidad en sangre, ya sabemos que tiene una función de participar en el proceso de alergia y de lucha contra parásitos por medio de la sensibilización de granulocitos. Y la inmunoglobulina D, también un muy pequeño porcentaje, que su rol biológico la verdad no es claro, pero sabemos que al menos participa en lo que es la sensibilización de basófilos y en el proceso de maduración del linfocito B, por lo cual va a participar de alguna manera en la primera reacción del linfocito B capital de huella. Todo esto ya les he explicado cada uno. Básicamente cada uno se va a caracterizar por una acción y eso hay que acordar. No hay que acordarnos primero de las rarezas, sino de que la inmunoglobulina A se encarga de proteger las mucosas, la G se encarga de la opsonización en caso de la placenta, la M es la pentamérica que se encarga de el complemento y la E se encarga de los procesos alérgicos, y a la D básicamente nada es entonces acá podemos ver todo más características específicas de cada inmunoglobulina, ¿ya? De la M, la D, la A, que ya básicamente hemos hablado aquí en dos tipos, dependiendo de la situación plasmática o mucosas, y la E ya sabemos que va a participar en un proceso de hipersensibilidad común que lo vamos a ver también en este caso. Al igual que los linfocitos T, los linfocitos B también tienen un proceso de tolerancia, pero no es tan estricto como el de los linfocitos C. Va a tener también una función de tolerancia central y periférica, de los cuales la tolerancia central va a ser el mismo proceso, o periférico, luego va a tener el mismo proceso
autorreactividad. ¿Cómo va a ser? Cuando un linfocito B exprese un anticuerpo, una inmunoglobulina M o D en su superficie, que es un BCR, que sea auto o hiperreactivo, ¿qué va a pasar? No va a ser inducido a la apoptosis, va a entrar en un proceso de edición. El proceso de edición va a ser internalizado nuevamente en su BCR y va a editarse las regiones variables para ver si puede con eso corregir esta autorreactividad o hiperreactividad. Si es que pese a este proceso de edición sigue habiendo una hiperreactividad de parte del linfocito B, va a entrar un proceso de delesión. El proceso de delesión es simplemente incorporar nuevamente su BCR al citoplasma y no expresarlo nuevamente, y a suprimir la expresión de este BCR. Por lo cual el proceso de delesión básicamente lo condena a ser un linfocito B que no se va a activar nunca porque no va a haber un estímulo que va a interaccionar con su BCR y va a entrar eventualmente en apoptosis, en anergia o peor en ignorancia, ¿no? Que viva toda su vida sin un propósito, como nosotros. Entonces, la regulación de la activación del linfocito B va a ser por medio del BCR clarísimo, que es un examen que va a comprender a la inmunoglobulina, y como tiene el linfocito B su molécula de fijación el CD3, esta va a tener el CD79. Por eso es que es un marcador patognomónico del linfocito B. El 20, el 21, el 19 y el 79 son proteínas que son patognomónicas exclusivas del BCR, ya que van a funcionar ya como fijación, como coestimulación positiva o incluso como interacción con el linfocito B para la presentación del mismo. Entonces, al igual que el linfocito T va a necesitar de moléculas coestimuladoras positivas, pero también va a tener moléculas coestimuladoras negativas, formando también sus propias sinapsis inmunológicas. Y básicamente ese sería el proceso de activación muy similar al de un TCR, en el cual va a utilizar el segundo mensajero en la vía del PIP3, el PIK, la vía de los ROS, o sea, muchísimas vías tirosinquinasas para poder llegar a hacer la acción inhibitora, que básicamente ¿qué es? Expresión de proteínas, en este caso inmunoglobulinas, o eliminación de citoquinas. Entonces, tener claro nomás dentro de este cuadro que el proceso de maduración de médula ósea termina acá la maduración, pero hay un proceso de desarrollo a nivel de los ganglios linfáticos o tejidos linfoides secundarios o periféricos, que va a llevar a que las células se diferencien o se especialicen en una célula plasmática, que es la función original del linfocito. Y eso lo va a hacer dependiendo en dónde esté. Este es el centro germinal, en el cual vamos a tener una zona clara y una zona oscura a nivel morfológico, pero la diferenciación es básicamente, zona oscura y zona clara, que en la zona oscura va a ser rico en linfocitos B que están esperando a ser activados, y la zona clara es básicamente donde va a haber la interacción o células presentadas por los linfocitos. Por lo cual, una activación de este linfocito va a llevar a que tenga estas funciones. Primero, en la de diferenciar o especializarse en una célula plasmática, que su función es liberar los anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos que siempre ya están listos para ser liberados, los preformados? Los que tienen su membrana, la inmunoglobulina M, en muchísima más cantidad, en una muy pequeña cantidad de la inmunoglobulina D. Por eso la inmunoglobulina M es la que conocemos como la inmunoglobulina de acción más rápida. Y eso lo pueden ver en muchas cosas. Por ejemplo, si alguien ha tenido la experiencia del COVID con un familiar que trabajaba y que tenía una sospecha, en la primera hora que pasaba, le hacían esa prueba que era una cajita que decía si tenías IgM o IgG con el COVID. ¿Cuál era la interpretación? De que si a mí me salía que pintaba el IgM del COVID, significa que mi reacción había sido reciente, porque esa es la inmunoglobulina que primero se libera. Y si me salía que si tengo IgG, ¿qué pasaba? Me decían, no tienes descanso médico, porque tu infección ha sido hace mucho tiempo y ya no debes contagiar. Y esa interpretación clínica, ¿a partir de qué viene? Viene a partir de que después del fenómeno de secreción de anticuerpos preformados, va a haber el fenómeno del cambio de isotipo. El cambio de isotipo es que va a haber un cambio de expresión clínica de la cadena mu a la cadena gamma, por lo cual va a cambiar la estructura de la inmunoglobulina a ser una IgG. Y esta es la que va a predominar como la inmunoglobulina de memoria. Por eso es que si nos hacemos una prueba, por ejemplo, vemos que su compañero tuvo citomegalovirus a los 4 años, si yo le hago una prueba de inmunoglobulina M a citomegalovirus, me va a salir negativa porque no ha sido una infección reciente, pero si le hago una prueba de IgG contra citomegalovirus, me va a salir positiva porque él ha generado una memoria en el tiempo,
con respecto a ese microorganismo. Muy bien, y esa es la interpretación de esos dos anticuerpos, que son los que usualmente más se dan. Sin embargo, después del fenómeno del cambio de isotipo va a haber lo que es la maduración de la afinidad, que es el fenómeno en el cual va a seguir editándose la región variable de la IgG para frente a la exposición de ser cada vez más específica para el microorganismo contra el que está luchando. Y finalmente, el mecanismo de memoria que ya hemos revisado, de igual manera que los linfocitos T, los linfocitos de memoria se van a agregar, se van a anidar en los tejidos linfoides periféricos. Al igual que la sinapsis inmunológica del linfocito T, que tenía las coseñales, las citoquinas estimuladoras y las moléculas de adhesión, el linfocito B también tiene su propia sinapsis, que lo único que van a compartir con respecto al linfocito T son las moléculas de adhesión. Todo lo demás va a tener moléculas estimuladoras o moléculas receptoras diferentes por el mismo organismo de que no es el mismo receptor y no es la misma. No olvidar un cachito nomás extra de que el linfocito B tiene una acción muy estrecha con la función de la inmunoglobulina E y el basófilo, ya que el basófilo es una de las pocas células, una única célula que puede ser sensibilizada por una inmunoglobulina D en su superficie para favorecer o actuar de manera más inmediata frente a una exposición en el caso de los problemas alérgicos. Con respecto al neutrófilo, no hay ninguna interacción. Básicamente es solo que el neutrófilo puede liberar moléculas coestimuladoras o estimuladoras o de supervivencia para el desarrollo del linfocito. Entonces, ¿cómo sucede exactamente esta activación del linfocito B? Vamos a tener diferentes tipos de linfocitos, pero no es tanto una separación categórica y diferente, sino más bien en qué momento es necesaria la activación de cada uno. Cuando yo tengo estoy expuesto a un microorganismo, igual que un antígeno que va a interactuar con los linfocitos B, puede hacer de dos maneras. Puede o actuar directamente contra los linfocitos B1, o sea, un linfocito B que por naturaleza va a tener un anticuerpo que reaccione a un microorganismo que está presente, por lo cual esta activación del linfocito B va a ser T independiente, o sea, no va a necesitar de otra célula como una célula T que inactive, sino esta interacción instantánea de su anticuerpo con un microorganismo ya la va a activar y se va a considerar un linfocito B1. ¿Y por qué es importante reconocer al B1? Porque el B1 es el que va a producir principalmente IgM, porque es el que lo va a tener en su membrana y el que lo va a tener preformado. Estos linfocitos B1 sobre todo se localizan en la pleura, el peritoneo y el vaso y van a tener dos tipos de secreción. Los que van a liberar los que ya tienen la fuente preformada de anticuerpos IgM, o los que pueden formar unos nuevos sin necesidad de otra presentación de antígeno. Pero ¿qué pasa si este linfocito B no reacciona a este microorganismo de manera espontánea porque su anticuerpo no es compatible con estos antígenos? Va a tener que ir a una zona, a la zona marginal del linfocito o a la zona folicular a que se haga una reacción T dependiente. La zona folicular es, como hablamos, del centro germinal del ganglio linfático, donde ahí va a tener que sufrir en la zona clara una presentación de un antígeno para poder activarse. Sin embargo, esta activación en el ganglio no todo es dependiente del linfocito T. Puede haber una activación T independiente, pero en la zona marginal. ¿Por qué en la zona marginal? Porque en la zona marginal no hay linfocitos T, pero sí hay otras células presentadoras de antígeno. Por lo cual, en el ganglio, básicamente el linfocito B se tiene que activar por presentación de un antígeno. Y estos linfocitos B2 que se activan por presentación de antígenos, puede ser molido marginal T independiente o folicular T dependiente, y son los que van a terminar cumpliendo la función del cambio de isotipo, de la maduración de la afinidad y la generación final de hormona. Los linfocitos B1 no van a tener esa función, ya que su activación no va a ser lo suficientemente potente. Otro tipo de linfocitos B son los B10, como eran los dije B10, los B10 o reguladores, que básicamente se van a encargar de secretar interleuquina 10 como regulación también de una respuesta inflamatoria cuando sea consumida. Y los de memoria, que ya sabemos que va a ser una población que va a quedarse permanente en los órganos linfoides periféricos para una reactivación, más rápida que una reexposición. Sin embargo, como claro, inmunología nos odia, va a haber también un subtipo que se llama las células B originales, que van a ser linfocitos B que van a quedarse en sitios
ganglios de reconocimiento de memoria, los ganglios linfáticos periféricos, pero que previamente no han sido expuestos a ningún antígeno, sino que sus PCRs, sus anticuerpos que tienen la superficie, van a estar ya conformados para reconocer patrones en la naturaleza, como tipo los PAMS, para poder desencadenar una respuesta inmune. Simplemente rezagos de la función del cruce o del paso que hubo entre la inmunidad innata y adaptativa. Entonces, básicamente los linfocitos B van a tener las funciones de, por medio de los anticuerpos, neutralizar microorganismos, facilitar la fagocitosis por medio de la ozonización, citotoxicidad directa, celular dependiente de anticuerpos o independiente, o simplemente provocar inflamación por medio de la activación de la cascada del mono. Bien, ya esto lo dejo para que lo revisen, porque la verdad es solo leer un tema de antígenos, que es un tema bien claro, no hay mucho que explicar, yo creo que ya me estoy quedando sin voz. Pero no sé si alguien tiene